y la gente habla de apegos ansiosos o apegos evitativos, y la gente habla de sanar al niño interno, y la gente habla como de todos estos conceptos, realmente como si fuera algo que entendieran a profundidad, porque tienen la ilusión de que lo entienden a profundidad, porque escucharon un video de 60 segundos de eso. Yo creo que esto es bien importante, el platicar acerca de este concepto de escuchar algo no es lo mismo que entender algo no es lo mismo que saber aplicar algo. Entre líneas. Conversaciones para entender lo humano. Donde el doctor Jaime de la Torre y el maestro Eitan Kleinberg, dos psicoterapeutas con amplia experiencia clínica, conversamos de manera cercana, práctica y divertida sobre temas actuales relacionados con la psicología y con su impacto en nuestra vida cotidiana. A través de cada episodio buscamos ir más allá de las explicaciones superficiales para explorar qué hay detrás de nuestras emociones, nuestras relaciones, decisiones, comportamientos, conectando el conocimiento psicológico con situaciones reales que todos enfrentamos día a día. Y el día de hoy vamos a hablarles de un fenómeno que está transformando la forma en que millones de personas hoy en día entienden la salud mental. Vamos a hablar sobre la psicología en TikTok. Hoy es posible aprender conceptos psicológicos en videos de menos de un minuto. Términos como trauma, apego, ansiedad, narcisismo, gaslighting aparecen constantemente en nuestras pantallas. Pero, ¿esto nos está ayudando a comprendernos mejor o nos está llevando a simplificar en exceso temas complejos? Acompáñanos a explorar los beneficios, riesgos y curiosidades de la psicología en TikTok y a descubrir cómo distinguir entre información valiosa y contenido que, aunque suena convincente, puede no ser tan preciso como parece. Pues mi querido brother, qué gusto estar aquí contigo. El gusto es todo mío, brother. Bueno, crees? pues aquí estamos grabando este episodio del día de hoy, del podcast de Entre Líneas, que tenemos el gusto de compartir tú y yo, ¿verdad? Con gran placer. Me encanta, me encanta. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y yo creo que les va a resultar, pues sobremanera importante, porque además es muy actual, porque además seguramente le estamos hablando, no sé si a la gente de nuestra generación en particular. No creo. Pero bueno, pues le estamos hablando a un público muy grande. Y el tema del día de hoy es, queremos hablar sobre la psicología en TikTok, ¿no? Esa es como la idea del día de hoy. Queremos hablar sobre si esta democratización de la psicología, si esta psicología al alcance de todos y pues en Reels o en videos de 60 segundos, pues cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de esto? ¿De qué nos sirve a la sociedad tenerlo si es que nos sirve de algo? Y por otro lado, ¿cuáles son los posibles riesgos? Que yo creo que es bien importante que a la gente no se le escape ese asunto de confundir algunos conceptos que vamos a hablar aquí a lo largo del programa, pero principalmente que podamos hablar de que no es lo mismo escuchar un concepto que entender un concepto, ¿no? Ándale. Entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos hablando acerca del aporte, ¿no? De cuáles son como los beneficios o los aportes de que hoy en día todo el mundo pueda, a lo mejor en una semana, escuchar más conceptos psicológicos que los que a lo mejor pudo haber leído anteriormente en 10 años o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto? A ver, tenías esta pregunta básica que Ajá. habías hecho, porque además mencionabas los videos de TikTok en particular. Ujú. Quizá YouTube se salva en cuanto a duración de videos. Claro, YouTube puede ser videos de una hora, hora y media, ¿no? Exacto, podría explicarte un concepto Sí, adecuadamente. a profundidad y todo. Pero el tema es lo popular que son los videos cortos. Correcto. Y voy a caer en esto, lo advierto, porque me ha dado vueltas en la cabeza, ya tiene tiempo. Tú adelante, tú cae en lo que necesites. En la parte de la comercialización, me refiero, los videos de TikTok lo que buscan pues es jalar audiencia y lo que buscan es enganchar a la audiencia. Claro. Y entonces los conceptos psicológicos son naturalmente atractivos. Sin duda. Porque te están hablando de ti. Traen morbo además. Sí, ¿no? O sea, digamos, cualquier fenómeno de psicología, ayer lo hablaba con un cuate que venía yo caminando con él, me contaba de alguien que daba como asesorías y era influencer. Ajá. De cuestiones de pareja, ¿no? Okay,
contar lo que pasa con las parejas y por qué. Y me dice, y la verdad, su vida de pareja, dijo, No es nada que presumir, ¿verdad? sí, sí, Ok. porque yo la conozco, ¿no? En lo personal, Ajá. dice él. Y bueno, le digo, mira, interesantemente, pues eso es de lo más popular hoy. O sea, mucha gente, cualquier persona, puede grabar una opinión, Sí, ¿no? literalmente cualquier persona. Ajá, Ajá. y subirla, ¿no? A las redes, lo cual tiene un sentido muy positivo. Ahorita voy a tu pregunta de lo positivo, pero nada más quiero subrayar que hay algo ahí Ujú, del lado de la comercialización y del lado de la psicología en particular, ujú. porque casi todos creemos que sabemos bien cómo debería de manejarse una pareja. Claro, O o cómo cómo, debería ser la vida de los demás. exacto, ¿no? O cómo es un ser humano adecuado, ¿no? Claro, Todos podemos saludable, decir pero claro. así, todos Okey, podemos decir, no, esta persona es súper egoísta y esta claro. persona es súper egocéntrica, y eso cambia Tóxica. muy fácil, tóxica, narcisista, lo que tú Ujú. quieras. Y es un poco como todos somos entrenadores de la selección, ¿no? O sea, todos, Exacto, claro. todos sabemos Todos somos perfectamente entrenadores bien, ¿cómo se llama? De sillón, ¿no? exacto, todos sabemos perfectamente bien cuándo debió haber entrado tal jugador y por Exacto, qué pero ¿cómo no se te debió haber. ocurre? Sí, ¿Por qué no o lo sea, pero metes? cómo lo pone a tirar el penal, ¿no? Claro. Entonces, todos nos creemos expertos y es normal. Interesantemente, se puede explicar psicológicamente. Todos nos creemos expertos en la vida del ser humano porque Correcto. somos Porque seres somos humanos, claro. ¿sí? Y entonces se te hace un tema muy cercano y es muy fácil Muy que conocido. sientas, Ujú. que lo entiendes y a la misma vez lo que no entiendes, o sea, si es un concepto que no conoces, pues te causa muchísima curiosidad. Claro, Quieres saber qué es eso. Y claro. si alguien te dijo que tú eres narcisista o que tu hermano es narcisista o que si no Tu expareja tu era narcisista, expareja por era supuesto. narcisista y por eso tenías una relación de codependencia y era Claro, violencia de género y micromachismo, pues claro. Dices: entonces, "Ah, claro, ahora ya entiendo pues todo", sí, claro. ¿no? Y de eso vamos a hablar justamente, Ese es ¿no? el punto. Entonces, Ujú. se junta el hambre con las ganas de comer, Correcto. porque por un lado, las plataformas, TikTok, etcétera, el negocio es jalar a la gente, Claro. es mantener la atención de la gente. Y por otro lado, esos conceptos jalan a la gente. Claro, Son increíblemente atractivos. sin duda, seductores, Seductores, ¿no? qué buena Claro. palabra, esa es. Y entonces, pues se pone peligrosón porque es muy fácil que cualquiera que pues tiene una idea de algo y está muy convencido de su propia idea, Claro, la ponga allá la afuera. pone ahí y además la dice con una gran seguridad. Claro. Ayer también comentábamos algo del chat GPT de, de que cómo te dice cosas con una gran seguridad Claro, y pueden claro. estar perfectamente equivocadas, pero Que vamos a tener pero otro programa de al ChatGPT y la respecto, terapia sí, con sí, ChatGPT o sí, sí, asistida sí, por sí. o proveída por. Exacto. Pero ahorita Pero bueno, queríamos hablar como primero de cuáles son como los beneficios, ¿no? O sea, me correcto. parece como que el tener conceptos psicológicos allá afuera pululando, ¿no? Ujú, En ujú, las ujú, frecuencias ujú, o ujú, ujú. en el Internet o algo por el estilo, en las pantallas de todo el mundo, en las palmas de las manos, literalmente, de la gente, pues sí tiene, digamos, su lado positivo, ¿no? O Sí, sea, sin yo duda. creo que ha ayudado, no sé qué opinas al respecto, como a tirar un poco el estigma, ¿no? El Correcto. estigma relacionado A la a salud la mental. psicología, a la salud mental, a la Claro. psicoterapia, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que hoy en día la gente hable acerca de eso, digo, tú y yo ya tenemos suficiente edad como para recordar que eso no era lo común, ¿no? O Será sea tu que caso, será tu caso. exacto, a lo mejor yo. No vamos aquí a balconear a nadie, pero, o sea, tenemos suficiente edad como para recordar que eso no era así. O sea, la Correcto. gente no hablaba de salud mental como tan abiertamente, tan en pláticas, comunes. Los que estudiábamos psicología todavía parecíamos una especie de secta oculta Ujú, extraña que estudiaban cosas que nadie entendía y que se ujú, comunicaban con la mente entre ellos y ujú, etcétera, ¿no? ujú, ujú. Y hoy en día, pues, la gente ya habla, y entiende, pseudo entiende, más o menos entiende, pero por lo menos ya no existe tanto este estigma. Ya no sataniza tanto, Correcto, ya correcto, de no no hablemos de eso, y eso es secreto, y eso no o se de yo no habla. soy, o yo no Exacto, a mí no pertenezco, me o toca, a ajá. mí no me pasa.
Yo creo que el reconocerse y decirse y decirlo tan abiertamente ha ayudado mucho con el estigma de la salud mental. Yo creo que este es una de los beneficios, digamos, de tener esta información tan a la mano. ¿Cómo Yo ves? creo que sí. Y de hecho te iba a comentar que, o sea, esta seducción de estos conceptos y esta popularización, justo Ajá, por el tema del algoritmo, ajá. de cómo si buscas una cosa te va a aventar Te va 50 de alimentando, esa claro. misma y te refuerza tus ideas, Ajá, aunque estén mal, pero te claro, las en esta refuerza. en esta caja de resonancia. Exacto. Ajá, Tiene el efecto de popularizar enormemente esos conceptos, esas posturas, y cuando por alguna razón el concepto o la postura resulta constructivo, positivo, esclarecedor, el efecto es muy bueno. sin Es duda. decir, con mucha facilidad se populariza, se disemina una postura o una actitud que en otro momento quizá era muy negativa, Claro. muy inadecuada. Sí, con este estigma pegado. Ajá, y Mm, con mucha facilidad se, se vuelve socialmente visible y socialmente criticable, correcto. y la gente puede tener una serie de actitudes muy deseables que se popularizan fácil. Entonces hay una serie de cosas muy positivas al respecto. Si efectivamente tú debes cuidarte de la violencia que puede ejercer alguien en tus relaciones, y con tanta facilidad puedes ver estas posturas o estas críticas, efectivamente te concientizas de, oye, espérame. A lo mejor sí estoy siendo abusado de cierta forma, o a lo mejor sí debería de poner límites, o a lo Claro. mejor sí debería de, y no dudo que O a lo haya mejor un sí tengo montón. ADHD, o a lo Ajá, mejor sí sí tengo, tengo ¿no? déficit de Algo. atención, Ajá, sí, y no dudo que haya muchas personas que por ver un video de TikTok hayan caído en cuenta y hayan dicho, ay, caray, espérame, ¿y si mi hijo tiene déficit de atención? O, ¿y correcto. si lo que estoy haciendo para educar a mi hijo no es lo ideal? ¿Y Claro. si esta violencia no es la adecuada? Es difícil de medir, pero muy probablemente haya mucha gente que se haya beneficiado de esta popularización de los conceptos Sin duda. y O sea, que que se que hayan los que promovido lo actitudes muy positivas, ¿no? claro, que los haya escuchado, Ajá. que les haya llamado la atención y que derivado de eso hayan buscado la ayuda necesaria, ¿no? Ándale, Que yo creo que eso es, el mejor camino, claro, y no lo decimos nosotros porque a nosotros nos porque convenga sí, porque económicamente seamos o algo por el psicoterapeutas. estilo, correcto, sino porque realmente la gente, escucha esto, a lo mejor le hace sentido, se cuestiona si vale la pena que busque una ayuda profesional o algo por el estilo, y yo creo que eso es Te maravilloso, ¿no? diría, claro, la ayuda profesional sería lo ideal, creo yo, Claro, pero mira, hoy en día, a veces hasta la ayuda profesional la podemos cuestionar, en el sentido de que a veces en las redes o investigando en general en Internet, puedes tener información más reciente o más adecuada ajá, que algún profesional que fuiste a ver. claro, O sea, sí puede pasar que un profesional que está dedicado, trabajando en algo y no tiene mucho tiempo de ponerse a ver y a buscar un chorro de información, pues no tenga el último grito de la moda que sí salió en el video de TikTok, y cuando claro. llega un paciente, el paciente sepa un detalle nuevo de la investigación que el profesional no sabe. Correcto. Sí, Entonces, eso está interesante. sí, Está interesante, porque obviamente, pues, a él le interesa su lo que él está viviendo, lo que él está correcto, padeciendo, y bueno, pues, correcto. el terapeuta tiene a lo mejor varios pacientes más, Claro, y ¿no? muchos más temas que Que claro, que abarcar, abordar, que y a profundizar, lo mejor no etcétera. puede profundizar tanto en todos. Claro, es parte de la democratización de la Ajá, información, ¿no? y pasa en la medicina, y pasa hasta en la Correcto, ingeniería, en las leyes. correcto. O sea, de En las pronto clases, sí, en en las el salón clases. de clases, Bueno, ¿no? en el salón de clases es un ejemplo excelente, nomás Ujú. como detalle, creo, como ejemplo. Efectivamente pasamos, y no es que tú y yo tengamos la edad para reconocerlo, pero sí, pasamos de este lugar en donde yo tengo el conocimiento y te lo comparto, Claro, yo como yo profesor, como profesor, a ajá, este lugar en donde de verdad el conocimiento está por todos lados. claro, todos tienen Y un fact todo checking mundo, en su y palma de su todo mano, mundo ¿no? puede decir, a ver, espérame, pero tú acabas de decir esto y aquí me Aquí dice dice lo Internet y contrario, Google claro. me dijo y ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos acomodando esto? Es Okey, un gran ejemplo en el sentido de que esta popularización aporta mucha información que puede ser útil, y el profesional debe de
ah, con la humildad y la honestidad necesaria, aceptar que puede haber información allá afuera que él no domina en este momento. Seguro que la hay. Exacto. Y que más bien la postura es utilizar el criterio para la aplicación de ese conocimiento. Correcto. Esa es la ventaja del profesional, que Correcto. tiene formado un criterio y que tiene una experiencia que le permite aplicar ese conocimiento de manera adecuada en Claro. contraposición a la persona que nada más lo investiga. Pero bueno, mi punto es que decías que la persona investigara el tema, lo llevara con un profesional. Yo diría, lo llevara con un profesional es una de las opciones y que investigara el tema, incluso por sí mismo, es Claro. otra de las opciones. Pero el punto negativo, por hacer Ajá. el contraste, es quedarse con el video de TikTok. O sea, Bueno, hablando justamente del punto negativo, que ahorita Sí. vamos a entrar a eso de la carnita, digamos, Ajá. del programa de hoy. Y entrando justamente en materia, como una de las preguntas que quería que platiquemos tú y yo, Jaime, es el hecho de escuchar un concepto Ujú. y de escucharlo en un video de máximo 60 segundos. Ujú. ¿Equivale a entender un concepto? ¿No? Y más cuando se trata de un concepto tan complejo. Sí. Pero es que la ilusión de la comprensión nos hace, o sea, es súper, ¿cómo diré? Fuerte, ¿no? Y te hace sentir un alivio de, ahora entiendo que ahora todo me cuadra, ¿no? Ahora entiendo por qué me comporto así, por qué se comporta así mi pareja, por qué se comporta así mi mamá, por qué bla, bla. Y entonces empezamos a llenarnos de este tipo de palabras que justamente hoy en día, pues, están en todos lados. Y la gente habla de heridas de abandono, y la gente habla de, ¿cómo se llama? Apegos ansiosos o apegos Sí. evitativos, y la gente habla de sanar al niño interno, y la gente habla como de todos estos conceptos, realmente como si fuera algo que entendieran a profundidad, porque tienen la ilusión de que lo entienden a profundidad, porque escucharon un, video de Sí. 60 segundos de eso. Y yo creo que esto es bien importante, el platicar acerca de este concepto de escuchar algo no es lo mismo que entender algo. Entender algo no es lo mismo que saber aplicar algo, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué me dices de eso? Pues mira, solo puedo decir, estás en síntesis y poniéndolo aquí en la mesa, eh, describiendo Ujú, el corazón del problema ujú. y probablemente quien nos escuche diga, ah, ya entendí. Exacto. Ahora sí ya entendí. Ya los escuché a ellos. Exacto. Al menos ¿Y dura un qué? poco más de 60 Exacto. segundos, ¿verdad? ¿Y qué crees? Pues no se entiende. Ajá. O sea, es que eso que estás planteando en la mesa es verdaderamente complejo. Digo, obviamente vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito, pero es que es profundísimo. Sí. A ver, sí. No sé si nada más te contesto, sí, pues sí, tienes razón. Exacto. O te digo, A ver, te ¿por digo, qué nos gusta tanto diagnosticarnos? O sea, ¿por qué nos genera como esta sensación de tanta aparente claridad el decir, ahora ya entendí? es que, a ver, voy a conectar lo que acabas de preguntar con lo que acabas de decir. O sea, el fenómeno es este, tu cerebro, o digamos, más propiamente, tu programa innato Ajá. está evolucionado o conformado para tener certeza. Correcto. O sea, en el fondo, no tener certeza es profundamente amenazante. Sin duda. Forma parte de la supervivencia. Pensémoslo en un ejemplo simple. Si tú no supieras si ahorita el piso que está ahí afuera saliendo de la oficina, que ese piso va a existir o no va a Claro. existir. O flor is lava, ¿no? Exacto, De sí, pronto de pronto es lava. se va a convertir en lava. Ajá, Ajá. exacto. Eso es una información importantísima para tu supervivencia. Sin duda. Tendrías que decir, sabes que me voy de aquí antes de que el piso se destruya. Correcto. Porque, ahora, ¿qué es lo que garantiza tu supervivencia? Para tu cerebro, que entiendes el mundo. Ujú. Si tú sabes cómo funciona el mundo, si entiendes el mundo, tienes esta sensación de seguridad. Ujú. Sé que me debo mover para acá porque acá es seguro Claro. y no me debo mover para acá porque acá no es seguro. Pero Correcto. eso viene de la información que traes adentro. Ujú. Entonces, cuando no tienes certeza, cuando no sabes qué va a pasar y por eso
es uno de los elementos que disparan los procesos de ansiedad, eh, entras en una respuesta de flight or fight, de supervivencia, De huir o pelear. de huir o pelear. No saber qué está pasando con tu vida, no saber qué está pasando con tu pareja, no saber qué está pasando contigo, Ajá, te pone ahí. claro. Y si alguien pone un concepto que se relaciona contigo, que tú encuentras que tienes ciertos síntomas, por ejemplo. Dices, no, los síntomas del déficit de atención son estos, o de la depresión son estos. Y tú de pronto escuchas que por ahí coinciden contigo. Pues tienes una necesidad enorme de confirmar o no si efectivamente tienes eso. Esa es la número uno, esa sería la más profunda. Esa tiene que ver con la idea de por qué cuando escucho el video de 60 segundos siento que ya entendí. Claro. Porque tu cerebro dice, aquí hay una información. Mira, me explicaron que esto va con esto. Ya. Y tu cerebro dice, ya, tengo ¿Ya certeza, ya entendí. Ok, con eso puedo seguir en la vida y ya estoy bien. Sí, porque como yo lo planteo, es que el cerebro es un órgano que está evolucionado para resolver problemas. Correcto. Y cuando resuelve un problema, siente mucho placer, Así es. ¿no? O sea, sentimos como mucha dopamina, digamos, al mucho placer, ¿no? Al sentir, y por eso incluso lo hacemos de manera recreativa, y por eso nos ponemos a hacer crucigramas y nos ponemos a hacer sudokus y etcétera, porque el resolver genera para el cerebro una sensación de mucho placer, porque para eso está hecho o evolucionado el cerebro, tu como cada quien inteligencia. quiera verlo, correcto. Y entonces, cuando no puede resolver algo el cerebro, porque le damos un problema que no puede resolver, que eso es la base generalmente de la ansiedad, se queda como tratando de resolver un problema que no puede resolver porque a lo mejor no me corresponde a mí, no me toca a mí, no está en mi cancha o está en el futuro y entonces no puedo yo resolver un problema del futuro. Pero cuando sí puede resolver. No tengo la información. Exacto, no tengo la información para resolverlo. Y entonces la escucho en 60 segundos. Y de pronto escucho que aparentemente me están dando la solución porque me están dando la información, aparentemente, para entender algo que yo no entendía, una vez más, de mí, de mi hijo, de mi hermano, de mi pareja, de mí mismo, por supuesto. Y entonces tengo una sensación no solo de comprensión, sino de placer. Correcto, de y que eso resuelvo. Es lo que, claro, y eso es lo que nos engancha, digamos. Eso es lo que genera de pronto también gran parte de esta dependencia a este tipo de videos en los cuales yo siento placer, me van dando mi fix de dopamina y entonces yo quiero escuchar más y quiero escuchar más porque voy entendiendo y creo que eso es lo suficiente, que ya con eso tengo. Creo que ¿no? entiendo. Y además, la segunda parte que decías, creo que porque entendí, ya sé cómo resolver. Correcto. Ya sé qué debo hacer. Correcto. Como si tener la información implica tener el expertise o el conocimiento práctico para resolver. Suficiente. Y por supuesto que no. Claro. Sí, es un poco diferente eso, como lo estaba pensando ahorita con respecto a la medicina, por ejemplo, ¿no? Que si tú escuchas o lees o buscas o algo por el estilo, tus síntomas, ¿no? Como antes solíamos hacer todos con Doctor Google, ¿no? Y buscar tus síntomas, y ahora lo hacemos más bien con inteligencia artificial. Exacto. Buscas tus síntomas, te dan un posible diagnóstico y te dicen, bueno, pues es que de acuerdo a estos síntomas podrías tener esto. Exacto. Podrías tener este diagnóstico, podrías tener este problema con tu riñón, con tu hígado, con tu bla, bla. Pero la gran mayoría de la gente seguía y sigue entendiendo, creo yo, que el tener un diagnóstico no implica que se resuelve automáticamente el asunto, ¿no? Y 2, que yo entiendo de qué se trata, porque una vez más, no es como tú decías al principio. El hecho de que yo tenga un cerebro no quiere decir que yo entiendo el cerebro. Correcto. ¿No? Que yo entiendo cómo funciona. Exacto. Al igual que el hecho de que yo tenga un riñón no quiere decir que sé curar ese riñón. Pero a la mayoría de la gente eso le es muy claro, muy evidente, que aunque ya tenga un diagnóstico que yo creo que está correcto o no, voy a ir con un médico para que lo confirme y me diga qué tengo que hacer o me dé las medicinas necesarias, el tratamiento que se necesita. Pero en la psicología pareciera que solamente con entender el concepto o el diagnóstico o el
algunos de estos no son ni siquiera diagnósticos y ahorita podemos hablar un poquito de la diferencia entre, digamos, como un diagnóstico socialmente utilizado Ajá. y un diagnóstico clínico, Ujú. pero que una vez que yo ya entendí, mi problema es que tengo una herida de rechazo Sí, desde la infancia sí. y la vengo cargando hasta el día de hoy, ya con eso, como ya hice conciencia de eso, entonces yo ya lo puedo resolver solo, ya lo hice consciente, ahora ya no voy a repetir estos patrones. Entonces, esa es gran Sí. parte de la problemática, ¿no? Sí, y mira, en ese sentido, Ajá, quizá la diferencia entre la medicina y la psicología se profundiza, porque en medicina no es lo adecuado, pero podrías buscar en Google cuál es el diagnóstico, incluso podrías buscar cuál es la medicina que te lo quita, ir correcto. a la farmacia y comprártela, ¿no? Claro, Y si no se tomártela. requiere receta Exacto, si no médica. se requiere receta médica. Ajá, Ok, y en una de esas funciona, en una de esas no. Si no funciona, lo vuelves a buscar y tomas otra. Pero el correcto, punto es que en medicina sí sabes cuál es el procedimiento. Es comprar la pastilla y tomártela. correcto. Pero en psicología no. O Ajá, sea, el problema en psicología es que cuando tengas el diagnóstico o tu idea de lo que está pasando, te vas a quedar con esta idea eh, de sentido común, popular, pero falsa, de que con fuerza de voluntad claro, lo vas a resolver. Es echándole decir, ganas, echándole ¿no? ganas. Entonces tú vas a decir, no, pues es que no estoy poniendo límites. Ah, no, ya, ahora ya voy a Ahora poner ya voy a poner límites, ¿no? límites, exactamente, Ahora es me que estoy no deprimiendo. Pues, claro, pues ahora le voy a echar ganas a no deprimirme. Es que, o sea, y como que todo lo puedes resolver por voluntad. Es un engaño muy interesante y muy complejo, sí, muy común. porque sí hay algunas cosas que por fuerza de voluntad sí vas a poder resolver. Ujú. O sea, hay algunos aspectos que sí. Claro, y además tienes que saber a qué le tienes que poner la fuerza de voluntad. Empezamos por ahí, pero bueno, Correcto. vamos a suponer que tu razonamiento es correcto y dices, Ujú. ok, lo que tengo que hacer es sonreír más o saludar mejor a las personas o levantarme más temprano, qué sé yo. O nada más respirar y relajarme, está bien. Pero hay algunas cosas que son básicamente procesos inconscientes, automáticos, a veces innatos, etcétera, que no se van a transformar por la fuerza de voluntad. Y aunque hayas diagnosticado adecuadamente tu ansiedad o tu irritabilidad o tu huella de abandono o lo que tú quieras, pues no es no más porque lo sabes y le echas ganas, se resuelve. Hay una serie de procesos más allá de tu consciente. Eso es interesante. En psicología hay muchas cosas de procesamiento inconsciente que hay que aprender a manejar y que no Correcto. las puedes manejar tú nada más así Echándole ganas. conscientemente. Claro, porque Exacto. quien le echa ganas es el consciente, pero no Exacto. necesariamente el inconsciente, O lo o lo obedece. inconsciente, Ajá. va a estar en Lo línea obedece. con eso, ¿no? Sí, y aquí aclarando que no estamos hablando de inconsciente en el sentido Freudiano, psicoanalítico, freudiano correcto. específicamente, sino Ajá. en general, Lo más, inconsciente, por eso a sí, lo lo mejor inconsciente podemos, más, exacto, sí, mencionar de más, lo más inconsciente. científico. Ajá. Em, el hecho de que tengamos como estas frases o estas, digo, creo que sería demasiado amplio para este programa el tratar como específicamente de abordar cuáles sí son diagnósticos clínicos y cuáles no son diagnósticos Mm, clínicos, ¿no? El problema de esto es que en las redes y en el diálogo popular se manejan ambos como si ujú, fueran diagnósticos clínicos. ujú, Digamos, por poner un ejemplo, un trastorno depresivo mayor o un trastorno distímico, o un trastorno, afectivo estacional, por ejemplo, que los 3 tienen que ver con cuestiones de síntomas de depresión, ujú, son diagnósticos clínicos. Eso lo entendemos los profesionales porque ujú, lo estudiamos, etcétera. Pero trastornos, por ejemplo, como, em, la herida de abandono, ujú, o la herida de rechazo, ujú. o, la toxicidad, Sí, o la, el madre narcisismo helicóptero, mismo, sí. bueno, es que ese es el Aunque otro haya punto, trastorno, es el otro punto. sí. O la madre helicóptero o algo por el Ajá. estilo, esos no son diagnósticos, Ujú, pero pareciera que se manejan como si lo fueran, ¿no? Ahora, por otro lado, como bien decías, existen otros que sí son diagnósticos, pero que también se manejan en el vox populi de manera inadecuada. de manera inadecuada y la gente cree que los entiende. Entonces, Ujú. por supuesto, el trastorno narcisista de la personalidad es un diagnóstico, está en el DSM. Pero la gente maneja narcisismo, narcisista, etcétera, como si lo entendieran, ¿no? Entonces, es la misma palabra, a diferencia de las anteriores que decíamos, esta sí es la misma palabra,
pero entendida desde una perspectiva clínica no tiene nada que ver con cómo se entiende de manera social. Ujú. Em, Simplista. Simplista, y justamente hablando del simplismo, es el problema que nos encontramos una y otra vez con las redes sociales, y no porque TikTok tenga nada de malo, Ujú, nada más el formato ujú, exige que sea sumamente corto, y ahorita vamos a hablar qué es lo que jala, qué es lo que funciona en las redes, ¿no? Que no es lo mismo que lo que jala y lo que funciona en la psicología. Pero nada más como por cerrar un poco, o no sé si a lo mejor hasta abrirlo, pero este tema de manejar estos términos de manera coloquial, tú y yo sabemos porque además, lo abordamos y profundizamos mucho en nuestro propio modelo de TPI, de técnica de precisión e integración, que el lenguaje no solo es una manera de comunicarse entre seres humanos o de comunicar ideas o algo por el estilo, es una manera de construir ujú, tu propia realidad y ujú. la de los demás seres humanos. O sea, finalmente el lenguaje construye realidades, ¿no? Esto lo conocemos desde el constructivismo, construccionismo, etcétera, etcétera. El lenguaje construye realidades. Entonces, si anteriormente hablábamos, por ejemplo, de em, algo me lastimó y hoy en día lo manejamos como algo me traumó, Ujú, ¿no? ujú. La realidad que te estás generando con respecto a tu propia Es otra. experiencia es Sí, completamente diferente, ¿no? claro. La diferencia, por ejemplo, entre hablar de una pareja, no sé, con retos o difícil o conflictiva, Sí, sí, una persona, y con hablar de una enojos, pareja con dolores o lo que sea, correcto, y hablar de una pareja tóxica, tóxica, ¿no? sí, Este, narcisista. la Ajá. realidad que te estás generando en tu mente Es es otra. completamente diferente, y no necesariamente constructiva, Ni ¿no? atinada. Definitivamente no atinada, ¿no? Pero podría a lo mejor estar equivocada, pero inocuamente, o sea, como Okey, que no okey. genera ningún Sí. problema, Ah, pero no, el no, no. problema Es que sí genera es que sí problema. genera problema, o sea, genera además del problema que está, Sí. genera el Encima, problema exacto, genera el problema de cómo lo estás entendiendo la palabra con la que lo estás, este, etiquetando, etiquetando nombrando. exactamente, se convierte en un problema adicional, ¿no? ¿Cómo Sí, y ves? mira, ah, sincrónico, diría Jung, y que circular, porque te iba a decir, ahorita que hablabas de lenguaje construye realidad, Ajá, justo por los 60 segundos en que acabamos de decir esta idea, ajá. sí quería yo aclarar, no que construya la realidad Ah, objetiva, bueno, claro. porque también está esta Si es que idea esa existe. popular de que Ajá, de que el lenguaje hace la realidad y como si efectivamente fuera la realidad. Entonces, tenemos un problema ahí de malentendimiento e incluso a nivel académico muy fuerte respecto de eso. Pero bueno, correcto. mi punto es construir una realidad dentro del individuo, de su Ajá, manera de percibir las claro, cosas, consiste co- construye tu realidad. tu realidad en Ujú. cuanto a percepción y, y tú vives y padeces y reaccionas emocionalmente, cognitivamente, fisiológicamente a esa percepción que tienes de la realidad. Y por ende, decir que te traumaste o que tu pareja es tóxica tiene una implicación de actitudes, hasta de respuesta fisiológica y de posturas frente a la persona, frente a la relación, frente al evento, que va a arrastrar las paramnemias, no me voy a meter, pero todo el conjunto de información en tu memoria, en diferentes niveles de tu cerebro, desde lo más primitivo hasta lo más social y Ujú. construido, va a arrastrar una carga muy diferente si decimos fue traumático a si decimos me lastimó, Correcto, me dolió, me claro, enojó. Efectivamente, el lenguaje tiene esa peso. posibilidad, ese peso. Y entonces sí, creo que tienes toda la razón y es uno de los puntos principales del lado negativo de este manejo, voy a decir, rápido, incompleto, ¿no? De ciertas conceptualizaciones en videitos en redes sociales, que puede provocar que la gente empiece a transformar sus propias vivencias de una manera no muy productiva y a volverse más complicada su realidad. No es raro hoy en día encontrar problemas de pareja complejizadísimos Ajá, con rencores, resentimientos y pleitos y etcétera,
por los discursos de hoy en día que hay en relación a la pareja, al género, a las relaciones, a la dependencia. Cuando el problema original era algo así como no estamos de acuerdo en qué tipo de películas te gusta ver a ti, me gusta ver a mí. ¿Cómo le queremos poner al niño? Ajá, ¿no? o sea, entonces, muy, muy trascendente. O sea, ese punto que estás tomando, muy trascendente. Fíjate, a mí me ha llegado un par de personas, casi como literalmente a decir, yo o sea, pasé toda mi infancia, mi adolescencia, hoy en día en mi adultez, habla con esta cuestión de la culpa y con respecto a la vivencia que tenía con mi papá y mi relación y bla, bla, hasta que entendí que era narcisista. Sí. Y ya una vez que entendí que era narcisista, entonces ya todo Ya se cambió, me quitó. ¿no? Ajá, sí. Y claro, yo pregunto, ¿y cómo es que entendiste que era Sí, sí, narcisista, sí. no? Pues porque lo vi en un TikTok, ¿no? Ujú, O sea, ujú. me describieron ahí los Los rasgos del narcisista. rasgos, exacto, la sintomatología, etcétera, etcétera, que quizá ni siquiera es como Correcta la descripción. científicamente Sí. correcta, acertada, y por otro lado, aunque lo fuera, el hecho de que, ahora entendí que era narcisista. Uno, igual y no es, ¿no? Sí. Em, pero además, la persona en ese momento está tan segura Sí. de entender y clasificar, porque antes decíamos esta satisfacción de entenderte, pero la satisfacción de entender, entre comillas, a los demás es igual o más seductora todavía, porque entonces los vamos poniendo en estos paquetitos en los Sí. cuales ya no son personas únicas, individuales e irrepetibles con todas sus rasgos, Virtudes y defectos. exactos, Sí. sino son esta etiqueta. Ya entendí entonces que es narcisista, y como es narcisista, y además hoy en día el término en narcisismo de manera social casi que ha sido como el enemigo común número uno, ¿no? O sea, Sí. como que ya El cualquiera enemigo público. es correcto, ¿no? Como ya cualquiera que te haga algún daño según tú, o que no quiere estar contigo, o algo por ya Es es un un narcisista. narcisista, ¿no? Y además, tú dices: y además entiendo que mi patrón es que me encuentro narcisista tras narcisista, Exacto, ¿no? exacto. Y el narcisista siempre es el otro, ¿no? Sí, 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 Curiosamente, sí, sí. el 98% de los casos es el otro el narcisista y no yo. Pero bueno, estoy, divagando, ¿no? Lo que quería decir es que, cuando estas palabras nos co-construyen nuestra realidad interna, tienen muchas desventajas. Porque esto no le sirve necesariamente a la persona, el poner entonces ahora en este caso, su papá, como entonces es que es narcisista, es que entonces, porque además viene con la connotación de es el malo, es el enemigo, es el que nunca le importa nada más que él mismo, etcétera, etcétera. Entonces yo entendí que yo no tuve nada que ver en el asunto. Ujú. Que el problema es que yo me encuentro con narcisistas, y entonces Ujú. los narcisistas son los culpables de todo, Ujú. incluyendo de mis problemáticas, de por qué yo no puedo establecer relaciones de pareja, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto era importante de mencionar, justamente porque esto es lo que pasa cuando nos quedamos con aparentes explicaciones en 60 segundos de cosas que son tan complejas, Y me ¿no? gustaría, el caso que pones en la mesa es buen ejemplo porque a la misma vez resalta la complejidad. En cierta forma, sí es una solución para tu paciente. Es decir, Ujú. el paciente se va más tranquilo, más Claro. feliz, sí se le quita la culpa, a lo mejor hasta sube su autoestima, o sea, se siente bien y a lo mejor le es funcional y útil durante muchos años en su vida. Ajá. Aunque la relación con su papá nunca sane o nunca sea armónica o se rompa, Claro, o las relaciones con sus parejas, o no hubo necesidad, claro, de introspeccionar nada acerca claro, de mí, y no hay ¿no? nada de tomar responsabilidad al respecto. Correcto. Y repito el patrón después en otras relaciones. Entonces, en cierta forma soluciona, porque trae una forma de alivio, Ajá. pero en cierta forma no provoca el desarrollo ideal que hubiéramos buscado para esa persona frente a su vida, frente a las relaciones. Entonces, es interesante la idea de que, un poco juntando los dos puntos, por un lado, esta información, estos videos, tiene ventajas, a veces ventajas reales, consistentes, sostenibles, a veces ventajas
no consistentes, no Claro. sostenibles, a veces engañosas, Pero creo a que veces desventajas sí, creo que mencionaste, perdón terribles. que te interrumpa, Sí. pero creo que mencionaste 2 palabras que son, o sea, quiero resaltar nada más porque creo que es una idea muy muy concreta al Ujú, respecto. No es lo mismo alivio ujú. que La solución, solución. o que Ujú. evolución terapéutica, o que Correcto, cambio terapéutico, correcto, ¿no? correcto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues ese es un Pero perdón, te poco interrumpí. no, 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 ese era un poco la idea. O sea, que no es tan sencillo como es bueno o es malo, o es Correcto, útil o no útil, como como en la misma idea de lo que estamos discutiendo. Es que estamos hablando de cosas terriblemente complejas y que pueden tener un aspecto más positivo, un aspecto más negativo, que pueden ser útiles en cierto sentido, que pueden ser estorbosas en otro sentido, hasta las que son evidentemente malas, digamos. Entonces hay como un espectro enorme de resultados de estos videos. correcto. Y diría yo, nada más porque pues ya en cuestión de tiempo, Ay, no me digas. sí, Tan hombre, interesante que sí, está la pues plática. sí, hombre, pero no podemos hacer esto demasiado largo. Ujú, Eh, quizá podemos empezar a cerrar la idea. No sé okey, con qué te quedas tú. Yo sigo en el lineamiento que decía al principio, es tomar la información que te sirve como para despertar la curiosidad, como para darte una idea de las cosas, pero resistirte a esta poco humilde perspectiva de, ya lo sé, ¿no? claro. Ya domino, ya sé todo, yo entiendo, que tiene mucho que ver con este ser inconscientemente incompetente, es decir, no, Okey, no es una darte buena manera de cuenta, ponerlo. sí, es Ajá, no darte cuenta ajá, de tu incompetencia. correcto. este, en muchas áreas de nuestra vida, especialmente las áreas en las que menos sabemos, en las que menos conocimiento tenemos, en las que menos dominio o Ujú. inteligencia particular tenemos, son en las áreas en las que con mucha facilidad podemos sentir que sabemos, que entendemos, que somos capaces y ni siquiera nos damos cuenta de que no sabemos, no entendemos y no No nos damos somos cuenta. capaces, no Cla nos damos cuenta. claro, claro. ¿No? Entonces, Sí, como resistirnos a eso y abrirnos a investigar más, a tener humildad, a decir, a ver, se habla de narcisismo, pero bueno, yo no sé bien, a ver, vamos a investigar más y que alguien que sí sepa y yo correcto. no sé si mi pareja sea o no, yo, ¿no? Como evitar eso. Creo que eso sería sacarle lo positivo a toda esta información que fluye y evitar pues lo más negativo, digamos. Yo creo que en parte como conclusión, eh, estaba yo pensando, y lo mencionabas hace ratito y dijimos que lo íbamos a retomar un poco, con respecto a la diferencia entre qué es lo que el algoritmo de TikTok favorece Ujú, y refuerza, y qué es lo que la psicología favorece y refuerza. mm, Porque son 2 cosas diferentes. Cuando estamos ujú, mezclando una cosa con la otra, em, en algún momento, hablando con alguien que se dedica a la mercadotecnia y hablando con alguien que está yo, pues, justamente también en ciertas pláticas que llevaron a este podcast el día de ajá, hoy, eh, mm, estábamos platicando que lo que se como hay tanto ruido en las redes sociales, ujú, hay tanta información, es una cantidad, bestial de información auditiva y visual visual, y de sí, todo tipo, pues, emocional. básicamente tienes que hablar más fuerte. Ándale. ¿No? Tienes que hablar más fuerte que el ruido, tienes que hablar distinto del ruido o algo por el estilo, lo cual genera que lo que favorecen los algoritmos, por ejemplo, de TikTok es como mientras más concreto, mejor. Ujú, Las soluciones, digamos, o la ilusión de soluciones como muy concretas, muy específicas, muy cortas, la simplicidad, por supuesto, ujú, em, esto es lo que el TikTok favorece. Pero la psicología no. ujú, La psicología realmente favorece la complejidad ujú, y la individualidad, ujú, ¿no? ujú, Y la sutileza y el contexto, ujú. mientras que una vez más el TikTok favorece La lo la generalización. generalización, la Ujú, generalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se genera un problema, porque lo que la psicología pretende
la psicología, digamos, en términos bien hechos y profundos y realmente útiles y etcétera. Científicos. Exacto, y científicamente sustentados, etcétera, no es lo mismo que favorecen, por lo menos las redes en este formato. Correcto. No las redes en general, digo, finalmente aquí estamos haciendo un podcast. Correcto. Donde estamos tratando de... Esperemos que exacto, estemos estamos tratando de algo profundizar diferente. justamente, Ajá. y por eso nos extendemos un poco más que 60 segundos. Sí. Entonces yo creo que lo que, en el mejor de los casos o en el mejor de los mundos, lo que yo creo a manera de conclusión, como decías tú, es que lo mejor que pueden hacer las redes sociales es ayudarnos al público consumidor a lo mejor como reconocer ciertos patrones, Ujú. generar curiosidad, Ujú. generar preguntas. Ándale. Eso Porque está a lo bueno. mejor el problema es que nos están dando y pensamos que estamos escuchando respuestas, cuando Ándale. lo mejor sería que nos ayuden a generar preguntas. Oye, te felicito por esa Hombre, postura. Está muchas buenísima. gracias, Robert. Sí, exacto. Y Tomemos entonces, eso como claro, preguntas, claro. y entonces ya vayamos a un libro, a un profesional, a lo mejor, todavía no estamos listos para ir con un profesional, vamos a una conferencia, vamos a leer más, vamos a instruirnos más. Más redes, si tú vamos quieres, a más pero redes. más profundo. Correcto. Y entonces, pues ya nos profundizamos o vamos más, como, pues sí, más en mi individualidad, en quién soy yo, en cómo esto se asocia conmigo, y ahí sí seguimos esta como escalerita de primero comprendo, después, trabajo, después mejoro, digamos, Ujú. y no nada más me quedo en la parte de como ya comprendí, ya mejoré, No, y ¿no? ni comprendí. Como ya O no creí que comprendí, creí que comprendí, ¿no? Ya exacto. transformé y mejoré. Sí, Correcto. mira, si tuviera que sintetizar, es humildad. Es humildad. O sea, vamos, no engañarte, Ujú. y es tener humildad y decir, bueno, no porque vi esta información quiere decir que soy un experto al Claro. respecto, ni que entiendo, ni que conozco. Muy Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada Correcto. y estar más abierto a buscar realmente más entendimiento y más información, y practicar y entender para poder resolver. No son tan simples esas cosas. Creo yo. Correcto, correcto. Pues bueno, entiendo que se nos va Pues sí. acabando el tiempo. Así es. Se Y acabó pues vamos a tener prácticamente. que despedirnos. Esperemos que, bueno, tendremos muchos más de estos para platicar de temas muy interesantes con respecto a cómo la psicología hoy en día se relaciona con la vida diaria de las personas. Así es. Es un gusto estar Es aquí un sentado placer, contigo, mi brother. estimado Qué Jaime gusto. Arturo de la Torre Soto. Mi querido Ethan Kleinberg Drucker, es un placer. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Es un gusto. Entre líneas. Conversaciones para entender lo humano.